Salmo 44. Ok, el título de este salmo, el Salmo 44, se llama Liberaciones pasadas y pruebas presentes. Liberaciones pasadas y pruebas presentes. Y el título nos dice mucho del tema del salmo. Es sumamente importante cuando estás enfrentando una prueba, recordar las ocasiones en que Dios te ha librado de pruebas en el pasado. Y saber que si Dios en el pasado te ha librado de todas las pruebas en las que has estado, sin duda te va a librar de aquella en la que estás actualmente. Y comienza ahí en el título de abajo, en la introducción, dice: al músico principal, másquil de los hijos de Coré. Una vez más, másquil significa reflexión o lección de los hijos de Coré. Este es un salmo para reflexionar. Y comienza en el verso 1 diciendo: oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Y ¿se acuerdan que cuando Moisés instituyó la Pascua a Israel por estatuto perpetuo, les dijo que cada año, cada que celebraran la Pascua, lo que tenían que hacer era, pues ya cuando estuvieran en la cena, pues obviamente que iban a pasar muchos años, y con el objeto de que no se olvidara lo que Dios había hecho con ellos al sacarlos de Egipto, tenían que hacer una cena en la cual pues le tenían que explicar a sus niños el acontecimiento cuando Dios los sacó de Egipto. Y algunos aspectos de lo que es esa cena incluyen el que el niño, la persona más pequeñita de la familia, tiene que hacer unas preguntas al papá de la familia. Y le pregunta, por ejemplo: papá, ¿por qué es esta noche más especial? ¿Y por qué esta noche es diferente que las otras noches del año? Y hasta lo hace así como cantando y todo. Pero es un momento así en el cual el niño le pregunta al papá. Y el papá le dice: esta noche es muy especial porque recordamos el día en que fuimos librados de Egipto, en que salimos libres de Egipto. Y bueno, toda esa cena es un relato de la liberación de Egipto, del momento en el que salieron, el mar rojo se abrió, las plagas, incluso se echan unas gotitas ahí de vino con agua en una servilleta, en un lugar ahí, recordando las plagas. Y es todo un relato, toda una historia acerca de la liberación pasada. ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Cuál es la aplicación práctica en nuestras vidas? Recordar que si Dios te ha librado, te va a librar también ahora. Ese es el propósito, que nunca te olvides de lo que Dios ha hecho por ti. Y es lo que Él está diciendo. Nuestros padres nos han contado cada año, era ya una tradición, la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste. Y esto ya es en la época de Josué, cuando entró y cuando les dio la tierra de Canaán, la tierra prometida, y sacó a todas las naciones de ahí. Y bueno, no es que Dios hiciera acepción de personas, no es de que, bueno, pues ustedes me caen más bien que estos y a ustedes se las doy y estos fuera de aquí, ¿no? Sino la razón por la que Dios le da ese territorio a Israel es porque esas naciones que estaban ahí, esas naciones pues ya se habían corrompido ya a un grado impresionante. O sea, eran naciones que sacrificaban a sus hijos, que los quemaban vivos, una super inmoralidad. Entonces, en juicio a esas naciones es que Dios le da ese territorio al pueblo de Israel. Entonces, aquí está hablando de eso. Dice: tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste. Verso 3. Porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró. Y si recuerdan, cuando estudiamos, por ejemplo, el libro de Josué, el libro de Jueces, Números, todos esos libros que nos hablan de cómo fueron conquistando la tierra poco a poco, si se dan cuenta, pues en ocasiones Israel ni siquiera peleaba, no tenía ni armas. Por ejemplo, cuando fue lo de Jericó, pues no hicieron nada, solo gritaron y se cayeron los muros. Entonces, es lo que está diciendo: ¿sabes qué? No fue con espada, no fueron nuestros recursos, no fueron nuestras grandes estrategias. Y si te das cuenta, Dios ha tenido misericordia de ti y de mí, y ha hecho cosas grandiosas en nuestras vidas,
Y no por nuestros grandes recursos, no porque seamos muy inteligentes o no porque muy estudiosos o muchos, no hay entre nosotros muchos nobles, ni muchos grandes, ni muchos millonarios, sino que la Escritura dice que lo vil, lo débil, lo menospreciado, que no es, eligió Dios para avergonzar a lo que sí es. Y es lo que está diciendo: no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro. Y hay una simple razón. A lo mejor tú a veces te preguntas, así como en esa canción de Marcos Vidal: Señor, ¿quién soy yo para que tú me hayas amado? O sea, ¿por qué decidiste regalarme vida eterna? ¿Por qué decidiste perdonar mis pecados? ¿Por qué decidiste traerme para que yo estudie tu palabra? O sea, ¿quién soy yo, Señor? O sea, ¿por qué he hecho para merecer esto? O sea, ¿qué ha habido en mí que haya podido lograr esto? ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Y aquí está la razón. Aquí está la razón de por qué Dios ha hecho todo lo que ha hecho contigo. Porque te complaciste en ellos. Te complaciste en ellos. En otras palabras, ¿por qué Dios ha hecho lo que ha hecho en tu vida? ¿Por qué Dios ha tenido tanta misericordia de ti? Por una sencilla razón: Dios se ha complacido en ti. Lo que Él mismo expresa al decir: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. A mis ojos fuiste de gran estima. ¿Qué significa fuiste de gran estima? Fuiste de gran valor. O sea, a mis ojos tuviste un valor sumamente grande. Entonces, cuando estés en un momento de recibir las bendiciones de parte de Dios y ver todo lo que ha hecho en tu vida, y tú a lo mejor empiezas a pensar: bueno, ¿qué será que a lo mejor Dios se dio cuenta que yo era muy talentoso y me necesitaba? Y a lo mejor Dios pensó que no, hombre, y con este sí voy a hacer maravillas en la tierra. Pero de ninguna manera. ¿Por qué lo hizo? Porque valoró nuestra vida como algo muy precioso. Porque tu alma para Él es sumamente preciosa. Porque tu vida tiene un precio que ni te imaginas. ¿Cuál es el precio de tu alma? La sangre de su Hijo, Jesucristo. Y esa es la razón. Porque te complaciste en ellos. Te complaciste en mí. Te complaciste en cada uno de los que estamos aquí. Tú, oh Dios, eres mi Rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Eso es sumamente importante recordarlo. No confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Porque esta es nuestra tendencia. Cada vez que vamos a enfrentar una situación, lo primero que hacemos es, antes de buscar a Dios, antes de pedir ayuda a Dios, es pensar: bueno, ¿cómo voy a enfrentar esto? A ver cuánta lana tengo ahorrada, o cómo le voy a hacer. Estoy pensando en mis propios recursos. Pero es importante saber que no son mis recursos los que me van a ayudar, sino es el Señor. Si Él decide, las puertas que Él abre, nadie las cierra. Las puertas que Él cierra, nadie las abre, aunque tengamos todos los recursos del mundo. Entonces, es lo que está diciendo: no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecen. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo, y para siempre alabaremos tu nombre. Y hasta aquí todo va bien. Hasta el versículo 8 todo: Señor, en ti confiamos y tú nos libraste y siempre has estado con nosotros y todo ha estado increíble. Señor, nuestros padres nos han contado todo lo que has hecho. Y hasta aquí habla de todas las cosas buenas que Dios ha hecho con ellos. Sin embargo, en el verso 9 empieza con una palabra que es la palabra pero. ¿Y qué les da a entender pero? Todo iba bien. Señor, en lo que a ti concierne, todo es perfecto. Todo es maravilloso. Tú eres fiel, Señor.
Pero, aquí viene lo que nosotros hemos hecho. Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar. Y no sales con nuestros ejércitos. Y aquí ya empiezan las malas noticias. Es por eso que el verso 8, después de terminar, tiene un selah ahí, que significa reflexión, meditación. Piensa en lo bueno que él ha hecho, porque prepárate, porque pues, te vas a dar cuenta de todo lo que tú también has hecho mal. Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar, y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo, y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Verso 11. Nos entregas como ovejas al matadero, y nos has esparcido entre las naciones. Y es lo que les decía, estos salmos son salmos proféticos. Son salmos que, aparte de describir la situación particular del autor, que ya vimos que tiene que ver con que había sido llevado cautivo, también proféticamente habla del momento en el que Israel iba a ser dispersado entre las naciones, que aunque pues fue en juicio por su pecado, es algo que Deuteronomio 28 y 29 profetizó: si ustedes no obedecen, si no permanecen en mis mandamientos, pues serán esparcidos en todas las naciones, serán la burla de todos los pueblos. Y aunque es un juicio, ya estaba profetizado y era con el fin de cumplir un propósito de Dios. Y aquí es lo que él está expresando. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. La dispersión es el término que se conoce como la diáspora o la galut, que significa dispersión. El pueblo de Israel disperso. Entonces, la dispersión, el exilio, es un juicio de Dios. O sea, no es un premio, es un juicio. El hecho de que los judíos haya en todas partes, eso, y que a pesar de todo, pues en cada país a donde van, pues prosperan y lo que sea, de cualquier manera es un juicio de Dios el que hayan sido dispersados. Y aquí es lo que está diciendo. Ahora, es muy importante entender este salmo, porque cuando estudiemos la carta a los Romanos, capítulo 8 específicamente, vamos a entender de qué estaba hablando Pablo. Porque el contexto con el cual Pablo habla el capítulo 8 de Romanos es este salmo. Este mismo salmo es el que él usa para explicar toda su doctrina del capítulo 8 de Romanos. Dice: nos has esparcido entre las naciones. Verso 12. Has vendido a tu pueblo de balde. No exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Judíos errantes, ¿saben? Como los judíos errantes. Y sí, menean la cabeza. Yo a diario los veo, les digo, en el aeropuerto. Y dice, es justamente lo que estoy diciendo. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí, y la confusión de mi rostro me cubre. Por la voz del que me vitupera y deshonra. Por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido, y no nos hemos olvidado de ti, y no hemos faltado a tu pacto. Y pues aquí el autor está refiriéndose quizás a él mismo. O sea, él está diciendo: ¿sabes qué, Señor? Pues yo estoy escribiendo esto y aquí estoy echándole ganas, y está recordando al Señor. Porque sin duda muchos de este pueblo, y por eso es que están fuera, por eso es que han sido dispersos, se han olvidado del pacto. Precisamente por eso es que ha venido el juicio sobre ellos. Pero aquí el autor expresa: todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti, y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. ¿Para qué nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte? Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios, o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Verso 22. Pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. ¿Se dan cuenta de que esto es lo que toma Romanos 8:36? Que para decir
precisamente esto, somos contados como ovejas para el matadero. Pero él termina diciendo, trayendo consuelo a los que les está escribiendo, a los romanos que les está escribiendo, diciéndoles: mas en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida. Entonces Pablo está consolando a estos, de alguna manera, le está trayendo el consuelo, diciendo: sabes que todo eso tuvo un propósito, todo eso tuvo un propósito, y ahora aquí ha venido el Mesías para darnos esa salvación, para librarnos de toda esa condenación, de todo ese juicio. Y continúa diciendo el autor: despierta, verso 23, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Y esto parecería que cuando estamos en medio de una opresión, de una situación así horrible, parecería que el Señor ya se olvidó de nosotros. Pero es cuando más cerca está de nosotros. Es como el cuadro ese, ¿se acuerdan? El cuadro de las huellas. Que dice: oye, Señor, pues siempre veo 4 huellas ahí, pero cuando en los momentos más difíciles nada más veo 2. ¿Por qué me dejaste ahí? Y que dice: pues no te dejé, era yo nada más, son mis huellas que te llevaba cargando. Entonces, justamente en el momento que ellos piensan, y el autor piensa, y proféticamente se piensa que es cuando Dios los había abandonado, al contrario, es cuando Dios más cerca estaba de ellos. Es igual en nuestras vidas. En el momento que tú más piensas que el Señor te ha abandonado, es cuando más cerca está de ti. Cuando Jesús clamó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, era cuando estaba más cercano el momento de su victoria. Es cuando estaba más cercano el momento de su resurrección. Ahí es cuando Dios estuvo más cerca de él. Así que esta es la expresión, este es el sentir ante las aflicciones. Y dice en el verso 25: porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo, y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Y si se dan cuenta, este es un salmo profético que tiene que ver con la dispersión de Israel. Es un salmo profético y termina hablando de: ¿sabes qué? Pues sí, fuimos dispersados, pero al final termina diciendo: levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Buenas noches. Y ¿ustedes creen que esta oración, o sea, este Salmo 44, ¿ustedes creen que ha sido contestado? ¿Ustedes qué creen? Este Salmo ya fue contestado. Por eso es que Romanos 8 habla de que ya no tienes nada que temer. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Así que se dan cuenta cómo Dios está obrando en lo más profundo de nuestro corazón. Cuando estamos angustiados, podemos tener la esperanza de que Dios no nos desamparará, que Dios nunca nos dejará, que Dios siempre estará con nosotros. Y es justo lo que Dios hizo. La petición es: redímenos. ¿Qué significa redimir? Redimir significa pagar un rescate, un preso, un reo, alguien que es culpable, alguien que tiene que ir a la cárcel y se tiene que pagar una fianza por él. Esa es la petición. Señor, reconocemos que hemos pecado, reconocemos que pues hemos sido dispersados de las naciones, reconocemos esto, pero redímenos, sácanos de ahí, paga el precio. Esa es la petición específica. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Se pagó el precio? Por eso es que cuando Jesús estaba en la cruz dijo: ahora sí, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y es por eso que él dijo: consumado es. He pagado el precio por la redención de todos ellos. Y como vimos, este Salmo 44 tiene que ver con la diáspora, con la galut, con la dispersión. Y termina con esta oración: redímenos.